Un cártel dividido. El auge del conflicto interno. El cártel de Sinaloa, una vez una fuerza monolítica en el narcotráfico, ahora está fracturado. El arresto de Ismael El Mayo Zambada ha desencadenado una lucha de poder entre dos facciones principales. Por un lado está la Chapiza, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Por otro lado está la Malliza, leal a El Mayo y ahora bajo el mando de su hijo, El Mayo Flaco. Esta guerra interna ha traído caos y derramamiento de sangre a Sinaloa. El conflicto tiene sus raíces en el control de lucrativas rutas de drogas y ganancias. Cada facción busca afirmar su dominio y expandir su territorio. Esto ha llevado a enfrentamientos brutales, con ambos bandos empleando violencia extrema para intimidar y eliminar a sus rivales. El cártel, una vez unido, es ahora un campo de batalla, dejando a la población civil atrapada en el fuego cruzado. Este vacío de poder también ha envalentonado a grupos criminales más pequeños. Ven una oportunidad para tomar el poder y los recursos en medio del caos. El resultado es un panorama complejo y volátil, donde las alianzas cambian y la violencia puede estallar en cualquier momento. La gente de Sinaloa está atrapada en una pesadilla, sin un final a la vista. Viviendo con miedo. La realidad diaria en Culiacán y Mazatlán. Para los residentes de centros urbanos como Culiacán y Mazatlán, el miedo se ha convertido en un compañero constante. La vida diaria está marcada por la amenaza de violencia, lo que obliga a la gente a adaptarse a una nueva normalidad. Los retenes armados, controlados por miembros del cártel, aparecen con alarmante regularidad. Estos retenes interrumpen el tráfico, generan ansiedad y sirven como un recordatorio constante de quién tiene el verdadero poder. La noche trae consigo su propio conjunto de terrores. Los disparos a menudo estallan cuando facciones rivales se enfrentan en la oscuridad. Fuera localizada una camioneta en cuyo interior fueron abandonados varios cuerpos. La Fiscalía del Estado informó que fueron localizados 6 hombres embolsados dentro del vehículo, que fue abandonado en la carretera de salida al sur de Culiacán. Los residentes se refugian en sus hogares, rezando para no quedar atrapados en el fuego cruzado. Las calles, antes llenas de vida, están desiertas al caer la noche. El miedo es palpable, sofocando cualquier sensación de normalidad. Incluso las actividades aparentemente mundanas están llenas de riesgo. Un viaje al mercado, una visita a la familia o simplemente caminar por la calle puede volverse mortal en un instante. La amenaza constante de violencia tiene un profundo impacto psicológico, erosionando la confianza y los lazos comunitarios. La gente tiene miedo de hablar, por temor a represalias. El silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia en un mundo donde el peligro acecha en cada esquina. El colapso de la economía. Extorsión y oportunidades perdidas. La violencia que asola Sinaloa ha paralizado la economía local. Las empresas luchan por sobrevivir, atrapadas entre la disminución de los ingresos y las implacables demandas de los cárteles. La extorsión se ha vuelto generalizada, y los dueños de negocios se ven obligados a pagar dinero de protección para evitar convertirse en blanco de ataques. Aquellos que se resisten arriesgan sus negocios, sus medios de vida e incluso sus vidas. La industria del turismo, que una vez fue un motor económico vital para Sinaloa, ha sido diezmada. Los turistas, que antes se sentían atraídos por las playas y la cultura de la región, ahora se mantienen alejados, disuadidos por la violencia y los titulares negativos. Los hoteles están vacíos, los restaurantes desiertos, y el otrora próspero sector turístico está al borde del colapso. La pérdida de ingresos del turismo y otras industrias tiene un efecto dominó en toda la economía. Los empleos son escasos, el desempleo está aumentando y la pobreza se está profundizando. Los jóvenes, que se enfrentan a oportunidades limitadas, son cada vez más vulnerables al reclutamiento por parte de los cárteles. La violencia ha creado un círculo vicioso, atrapando a Sinaloa en una espiral descendente de desesperación económica. Futuros robados. Secuestros de niños y reclutamiento forzado. Quizás la consecuencia más trágica de la guerra del cártel es su impacto en los niños. La escalada de violencia ha creado un clima de impunidad,
envalentonando a los delincuentes a aprovecharse de los más vulnerables. Los secuestros de niños se han vuelto cada vez más comunes, y los niños son arrebatados de sus hogares, escuelas e incluso de las calles. Estos secuestros están impulsados por una escalofriante combinación de codicia y crueldad. Algunos niños son secuestrados para pedir rescate, sus familias extorsionadas por dinero que a menudo no tienen. Otros son obligados a servir a los cárteles, entrenados como asesinos, vigilantes o traficantes de drogas. Les roban su infancia, reemplazándola por la violencia, el miedo y la explotación. El reclutamiento de menores es particularmente insidioso. Los cárteles se dirigen a niños de entornos empobrecidos, ofreciéndoles dinero, estatus y un sentido de pertenencia que les falta en su vida diaria. Estos niños, que a menudo carecen de educación y oportunidades, son fácilmente manipulados y coaccionados para llevar una vida delictiva. El ciclo de violencia se perpetúa a sí mismo, robando a toda una generación su inocencia y su futuro. Más allá de las ciudades, Sinaloa rural, atrapado en el fuego cruzado. Si bien la violencia en Culiacán y Mazatlán domina los titulares, la situación en el Sinaloa rural es aún más grave. Los pueblos y aldeas más pequeños, que a menudo carecen de una presencia policial adecuada, se han convertido en campos de batalla por el control de la producción de drogas y las rutas de tráfico. En estas zonas remotas los cárteles operan con casi total impunidad, imponen sus propias leyes, extorsionan a la población local y aterrorizan a cualquiera que se atreva a desafiar su autoridad. Los agricultores se ven obligados a cultivar amapola o marihuana, y sus medios de vida dependen de los caprichos de los cárteles. Aquellos que se niegan se enfrentan a la intimidación, la violencia e incluso la muerte. La falta de oportunidades económicas en el Sinaloa rural agrava el problema. Los jóvenes con opciones limitadas de educación o empleo son particularmente vulnerables al reclutamiento por parte de los cárteles. El atractivo del dinero fácil y la sensación de poder pueden ser difíciles de resistir en comunidades devastadas por la pobreza y la desesperación. El ciclo de violencia continúa, alimentado por una potente mezcla de desesperación, pobreza y anarquía. La sombra de la impunidad. ¿Un futuro sumido en la violencia? Mientras el conflicto entre la chapiza y la malliza continúa, el futuro de Sinaloa pende de un hilo. La violencia no muestra signos de disminuir, y el costo humano sigue aumentando. La respuesta del gobierno ha sido inadecuada, obstaculizada por la corrupción, la ineficiencia y la falta de voluntad política. La omnipresencia de la impunidad es quizás el aspecto más preocupante de la crisis. Los delincuentes operan con poco temor a las consecuencias, y sus crímenes a menudo quedan impunes. Esto crea un clima de anarquía, donde la violencia se normaliza y los inocentes sufren impunemente. Romper el ciclo de violencia en Sinaloa requerirá un enfoque multifacético. El fortalecimiento de la aplicación de la ley, la lucha contra la corrupción y la inversión en programas sociales para aliviar la pobreza son pasos cruciales. Igualmente importante es la necesidad de brindar a los jóvenes alternativas viables a una vida delictiva a través de la educación, la capacitación laboral y las oportunidades económicas. Hasta que no se aborden estos problemas profundamente arraigados, la sombra de la violencia seguirá oscureciendo el futuro de Sinaloa.